Hola, bienvenidos a un nuevo análisis documental, nuestro espacio para transformar fuentes y temas complejos en explicaciones claras y directas. Hoy nos embarcamos en un viaje la mar de fascinante. Vamos a conectar nuestro día a día digital, lleno de pantallas y datos, con la mente de un auténtico gigante intelectual del siglo XIX. Vamos a adentrarnos en esto fijándonos primero en algo que vemos a diario, los símbolos modernos del conocimiento democratizado, como la Wikipedia. Constantemente interactuamos con plataformas, repositorios y bibliotecas globales que nos dan acceso a información al instante. Es un ecosistema completamente saturado y, como veremos enseguida, esta enorme sobrecarga hace que distinguir la verdad sea un reto urgente. Pero, curiosamente, toda esta infraestructura moderna de conocimiento verificado tiene raíces en métodos creados hace muchísimo tiempo. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Charles Seignobos. Nacido en 1854, fue un arquitecto clave de la historia metódica en Francia. Lo realmente alucinante de nuestra era es ver cómo el riguroso trabajo de este académico, que se forjó con papel y tinta hace más de un siglo, está encontrando una segunda vida súper potente en Internet. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa metódico de hoy. Primero veremos el ecosistema histórico digital. Segundo, su papel como arquitecto de la historia metódica. Tercero, la ciencia del razonamiento. Cuarto, historia, fronteras y cartografía. Y por último, su legado en PDF. ¡Vamos allá! Arrancamos con el punto 1, el ecosistema histórico digital, y cómo, literalmente, accedemos al pasado de forma tangible hoy en día. Fijaos qué interesante es cómo algunos repositorios digitales muy concretos ofrecen herramientas exactas a los investigadores de hoy. Por ejemplo, la Universidad UQAM en Quebec ofrece ediciones críticas impecables en francés con índices interactivos. Por otro lado, Internet Archive es fundamental para los textos en español, ya que alberga escaneos completos de libros físicos sacados directamente de bibliotecas universitarias. Y luego tenemos Gallica, de la Biblioteca Nacional de Francia, que nos permite viajar visualmente en el tiempo, porque conserva la tipografía y los grabados de las ediciones originales. Es como tener una máquina del tiempo en el navegador. Claro que llevar todos estos textos a la era digital no es hacer una simple foto con el móvil. Hablamos de realidades asombrosas, archivos gigantescos, a veces de más de 200 megabytes, que se procesan con tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres. Y ojo al dato, estas tecnologías alcanzan una fiabilidad del 99%. Esta precisión brutal permite buscar términos específicos en manuales antiquísimos en cuestión de segundos, democratizando el acceso a la monumental obra de Seignobos. Y esto nos lleva de los archivos digitales a su origen histórico. Pasamos al segundo punto para conocer al arquitecto de la historia metódica en el vibrante contexto de la Sorbona. Imaginad la Sorbona a finales del siglo XIX. Era un hervidero académico en una Europa atravesada por intensos conflictos ideológicos. Ante tanta tensión, Seignobos buscaba profesionalizar su disciplina al máximo. Su objetivo central era claro: despojar a la historia de todos esos ropajes románticos y adornos literarios que se llevaban tanto en décadas anteriores. Ya no se trataba de contar una historia épica o emocionante, sino de establecer una neutralidad científica total e inquebrantable. Toda esta ambición se convirtió en un nuevo paradigma, la llamada escuela metódica. Básicamente, este enfoque sostenía que la historia jamás puede ser una ciencia de observación directa, por una razón muy sencilla: el pasado ya no existe. Así que se convierte en una ciencia indirecta. Exige un sistema implacable para coger un simple documento antiguo y transformarlo, paso a paso, en un hecho histórico irrefutablemente verificado. Seguro que os estáis preguntando, ¿y cómo funcionaba exactamente ese sistema? Pues entramos en el tercer punto, la ciencia del razonamiento. Es prácticamente el manual de un auténtico detective. Veamos cómo construyó esta sistemática investigación. Son 4 pasos clarísimos. Primero, la heurística, buscar y clasificar minuciosamente para tener una base. Segundo, la crítica externa, examinar la materialidad y el origen del documento para descartar cualquier falsificación sin piedad. Tercero, la crítica interna. Aquí es donde el historiador desentraña los sesgos ocultos y la verdadera intención de quien escribió el texto original. Y cuarto, la síntesis. Coger todos esos hechos ya limpios y verificados y unirlos para construir una narrativa histórica sólida. Él mismo resumió la esencia de toda su obra intelectual con una frase brillante. Decía: el documento es la huella de actos humanos pasados que ya no pueden ser observados directamente. Por lo tanto, la historia es una ciencia de razonamiento, no de observación. Es decir, si no hay documento, no hay historia. Solo analizando esas huellas a través del razonamiento podemos aspirar a entender lo que ya ha desaparecido. Como era de esperar, esta defensa a ultranza del documento provocó debates intelectuales buenísimos en su época. Al revisar las fuentes, destaca muchísimo la fricción entre Seignobos y la incipiente sociología de Emile Durkheim.
Mientras los sociólogos querían descubrir leyes universales del comportamiento observando la sociedad en tiempo real con estadísticas, Seinovos decía que cualquier fenómeno social que quedara registrado se convertía instantáneamente en un dato histórico, y por tanto requería el método analítico del historiador. Cuando ya tenemos la teoría, vamos al cuarto punto: historia, fronteras y cartografía. Vamos a ver cómo se aplicaba esta lupa detectivesca en el mundo real. Lo genial de su método es que era súper versátil. No se quedaba encerrado en los despachos universitarios. Se usó, por ejemplo, para aportar una base histórica irrefutable en apoyo a la independencia de Finlandia frente al absolutismo del Imperio ruso. También sirvió para rastrear la complejísima evolución cartográfica de los estados en el delta del Nilo a lo largo de 600 años, e incluso sus análisis fueron clave para estudiar tratados fronterizos decisivos, como la Paz de Westfalia. En sus extensos volúmenes sobre Europa, Seinovos era un gran defensor de la llamada historia política. Para él, las decisiones institucionales y el liderazgo político eran los verdaderos motores del cambio histórico. Eso sí, mantenía siempre un rigor metodológico estricto, mostrando neutralidad y sin tomar partido por ninguna facción, simplemente revelando por qué pasaban las cosas detrás de la retórica política. Contrastaba un poco con la idea de que todo se reducía puramente a dinámicas socioeconómicas. Y así llegamos a nuestra última sección, el punto 5, su sorprendente legado en formato PDF y algo que llamó higiene intelectual. ¿Qué falta nos hace hoy en día? Aparte de escribir para otros eruditos, Seinovos creó un montón de manuales pedagógicos impresionantes. Hoy en día, muchos de ellos viven en archivos PDF y se pueden descargar en iniciativas como el Proyecto Gutenberg. Sus textos hacían la historia súper accesible, trazando el progreso humano a través de hitos materiales concretos: la piedra tosca, la piedra pulimentada, el bronce y el hierro. Esta sistematización tan clara enseñó a generaciones enteras a valorar la evidencia tecnológica como un documento incalculable. Y aquí conectamos con lo que comentábamos al principio del todo. El punto verdaderamente crucial de por qué esto importa hoy es este. Sus tratados se definen ahora como auténticos manuales de higiene intelectual. Pensadlo bien, vivimos en un ecosistema digital completamente saturado. Esa necesidad tan metódica de distinguir entre un hecho verificado con pruebas y una simple narrativa inventada por intereses concretos es, sin duda, más urgente y vital hoy que nunca. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar. En esta era de infinito contenido digital, ¿cómo podemos aplicar nosotros esa estricta higiene intelectual y la meticulosa crítica de fuentes de Seinovos para navegar por el mar de bulos y relatos de nuestro presente? La tecnología ha avanzado a una velocidad de vértigo, pero la forma de encontrar la verdad sigue siendo un desafío humano atemporal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.